Buenos días, bienvenidos a Serimedia. Hemos tenido un poquito de retraso, pero hay veces que el directo tiene estas cosas. Hoy vamos a hablar de daño cerebral adquirido y mujeres. Podemos hablar de perspectivas, desafíos y esperanzas. Justo en la semana del Día Internacional de la Mujer, como saben, se celebra esta semana diferentes actos en torno a la mujer y hoy queríamos hacer una especial incidencia sobre el daño cerebral adquirido de las mujeres. Esas mujeres que muchas veces sufren y que tienen unos datos que son peores objetivamente que los hombres en datos de empleo, en datos de que tienen que dedicar mucho más tiempo que los hombres a esta situación, que además son madres también y que tienen hijos a su cargo, que tienen un objetivo de alcanzar algún empleo y evitar algún tipo de situación, como digo, discriminatoria en relación con los hombres. Bueno, de todo esto vamos a hablar y a presentar en primer lugar a Ana Cabellos. Buenos días, Ana, presidenta de FEDAFE. Hola, buenos días. Ana, decía que los datos, concretamente 7 de cada 10 mujeres se tienen que dedicar al cuidado de su familia, de su entorno, con hijos incluidos. Hay una discriminación de alguna manera hacia la mujer. Tradicionalmente las mujeres somos cuidadoras, es decir, por desgracia estamos en un país y en una sociedad que es patriarcal, entonces los cuidados casi siempre recaen no solamente de hijos, estamos hablando también de padres, de familiares, de hermanos, recaen sobre la mujer. Entonces esto hace que si además a quien cuidas es una persona con discapacidad o tú misma eres una persona con discapacidad, tu acceso a cualquier otro recurso se ve completamente limitado y tu acceso o vuelta al empleo, eso es completamente inviable, ¿no? Si tienen dificultades las mujeres sin discapacidad, no podemos hablar ya de mujeres con discapacidad. Efectivamente, esa doble variable, ¿no? De mujer con familiares con discapacidad, de mujer que además es madre puede ser madre antes de tener el daño cerebral o después. Son situaciones personales muy complejas que queremos destacar, como digo, en esta Semana de la Mujer, ¿no? Sí. El viernes pasado tuvimos el primer Parlamento para mujeres con discapacidad que celebró la Fundación Cermimujeres en el Senado y participamos nosotros y ahí pudimos señalar pues bastantes datos que son muy preocupantes. En lo que comentabas antes de la vuelta al empleo, de las mujeres con daño cerebral o cuidadoras, tenemos que ver que 130.000 mujeres, según datos muy recientes, que antes trabajaban, después del daño cerebral adquirido no han podido volver a trabajar. Es cierto que puede ser en algunos casos por el tipo de secuela que les ha quedado, pero sobre todo, y esto ya sí tiene que ver con todas las personas con discapacidad, por la falta de apoyos que existen para esa vuelta al trabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que el daño cerebral adquirido es la primera causa de muerte en mujeres, cuando hablamos de ictus, y además la primera causa de discapacidad en adultos. O sea, estamos hablando de algo bastante serio. Sabemos que hay unas 60.000 nuevas altas hospitalarias de ictus, de mujeres, de ictus, de traumatismos, etcétera, y esas mujeres además no van a tener un 80% más o menos, van a tener discapacidad. Pero es que de esas 80%, un 42% solamente van a pedir que eso se les reconozca. Es decir, las mujeres con daño cerebral piden menos recursos, acceden menos a la acreditación de esa discapacidad y, por lo tanto, se convierten en un colectivo mucho más vulnerable, ¿no? Y en el caso de que son madres con daño cerebral, es una situación límite, diríamos. Claro, siempre todo depende de qué tipo de secuelas te queden, pero lógicamente, y eso yo creo que nos lo van a contar con mucha más claridad nuestras acompañantes, el ser madre con daño cerebral, sobre todo si... Porque claro, hay dos circunstancias, una que hayas tenido el daño cerebral a consecuencia de haber dado a luz o del proceso de maternidad, o que seas madre con daño cerebral cuando ya tienes los hijos, pues has tenido un accidente o has tenido un ictus, cuando ya tus hijos están crecidos. Hay que tener en cuenta siempre que el daño cerebral es una quiebra total en todo lo que es tu vida familiar. Entonces, ahora hay que adaptar esa situación familiar a la nueva situación de esa madre, que, como hemos dicho al principio, suele ser la principal cuidadora de esos niños, de esos hermanos, de esos padres. Entonces, eso hace que esas mujeres tengan, además de sus secuelas, que bueno, pues han tenido a raíz de ese daño cerebral, una serie de impedimentos para volver a retomar su vida cotidiana
en mucha mayor medida que otras discapacidades quizá más conocidas o sobre todo personas, mujeres sin discapacidad. O sea, eso no hay... Y luego lo que hay que cambiar también el sistema de modelo de cuidados, ¿no? Porque que recaiga todo en Claro. la persona, la mujer, sea madre, sea familiar, sea un pariente cercano, al final es una condena casi. Es que tenemos que cambiar cómo piensa la sociedad en general, entonces eso es muy complicado. Yo creo que se están dando pasos en la medida correcta, se están intentando hacer legislación que abogue por eso, pero al final no deja de ser un tema también educacional. Es decir, nosotros, incluso las mujeres que tenemos ya más edad, venimos de un sistema patriarcal, nuestra educación es esa, y el de los hombres es... con mucha suerte, yo ayudo en casa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que erradicar. Tú no ayudas, tú tienes que ser un adulto funcional que compartas ese tipo de cuidados, ¿no? Y si tu padre tiene un problema o tu madre tiene un problema, pues tú tendrás que ayudar. No, tú tendrás que ser parte de la solución. Y no que ya no solamente hablamos de quién pone la lavadora o quién no la pone, es que también tenemos que pensar que hay que organizar todo ese trabajo. La carga mental que una mujer soporta ya solo para organizar las comidas, para organizar las visitas al médico, para todo ese tipo de cuestiones que lleva una casa, muchas veces la mayoría de las veces recae sobre la mujer. O sea, ya no es solo el hecho de hacerlo. Yo te ayudo, yo pongo la lavadora. No, es que hay que saber que hay que poner la lavadora, es que hay que saber que hay que hacer las cosas. Y eso es una carga mental que la mujer lleva y sobrelleva durante toda su vida. Y es donde tenemos que incidir, porque es verdad que bueno, las cosas se están cambiando y están cambiando para bien. Pero nos queda muchísimo para hacer. Los últimos datos no son nada halagüeños en ese sentido. O sea, hay una gran resistencia de una parte de la sociedad a esto. Yo lo entiendo. O sea, yo soy un hombre con esas ideas, que de poner la lavadora de vez en cuando, ahora resulta que tengo que hacer la mitad y además pensarlo, y a lo mejor también me resisto. No lo sé. Entonces ahí estamos luchando, ¿eh? Confiamos que las nuevas generaciones cambien, porque esperemos. Si no... Bueno, vamos a ir a casos concretos. Carmen Montes, buenos días gracias por estar con nosotros. Carmen es la directora regional de Inserta Empleo. Por cierto, hoy hemos conocido el relator de empleo. No sé si la evolución del empleo de personas con discapacidad en general y en concreto en daño cerebral mejoran o como nos está diciendo Ana, hay datos un poco duros. Hay datos que son bastante preocupantes. Sí que hay una evolución positiva en el empleo de las personas con discapacidad, pero en el caso de las mujeres estamos todavía muy lejos de alcanzar la situación que tienen los hombres con discapacidad y también de muchísimo más lejos de estar en la situación que tienen las mujeres sin discapacidad. 1 de cada 5 mujeres tenemos una situación de discapacidad acreditada. Somos aproximadamente el 43% de las personas con discapacidad en edad activa. Presentamos mejores niveles de formación y, sin embargo, cada año no alcanzamos el 2% del total de contrataciones que se hacen de personas en general en España. Está claro que el hecho de ser mujer, tener una discapacidad y la interseccionalidad que hay con otras variables nos colocan delante una serie de barreras que nos impiden llegar al empleo. Son barreras que no es solo en el momento de encontrar trabajo, sino en el momento de acceder a una formación, en el momento de acceder a determinadas posiciones, que esto engancha también mucho con la brecha salarial. Estamos aproximadamente en un 16% menos del salario que cobra cualquier mujer en España, y eso se traduce en unos 6.000 euros al año. Eso también significa que vamos a tener muchísimas menos posibilidades de participación. Y en el caso de las mujeres con daño cerebral, seguro que mis compañeras lo van a explicar mucho mejor, esta situación es más complicada todavía porque se presenta, como bien decía Ana, ¿no?, una situación de inactividad. A veces ni siquiera te planteas que el empleo puede ser una opción. Cuando te sobreviene una discapacidad, y cuando te sobreviene una discapacidad como es el daño cerebral, que lleva una serie de secuelas, muchas veces muy invisibles y otras veces muy visibles, que te estigmatizan y que te estereotipan, ¿no?, de cara a la búsqueda de empleo, tienes que reinventarte. Y eso que suena como súper positivo cuando decimos nos vamos a reinventar una nueva oportunidad de vida, cuando lo haces desde la discapacidad es muy complicado, porque tienes que reinventarte tú y tienes que reinventar todo tu entorno personal y familiar, y lo haces desde una situación en la que te sientes tremendamente insegura, tremendamente vulnerable, y si al final el rol que te pueden asignar es el rol de cuidadora o de recibir cuidado, porque yo creo que nos vamos a los dos extremos, ¿no?, en función del nivel de dependencia
que pueda surgir a raíz de la discapacidad, te vas a una posición o te asignan ese rol de mujer como cuidadora, pues ahora puedes estar en casa, no tienes que trabajar, no es necesario que te plantees una vida profesional, vas a estar más cómoda, vas a estar más segura, va a ser más fácil. O bien, por tu discapacidad consideras que tienes que ser cuidada y que entonces el empleo no es una opción para ti. Realmente es mucho más complicado para una mujer, es mucho más complicado acceder a puestos de responsabilidad, es incluso complicado pasar determinados procesos de selección. Y bueno, no sé si vamos a hacer una ronda de preguntas, tampoco me quiero extender mucho, pero yo creo que la clave aquí está en esos desafíos que nos planteamos, en trabajar con la mujer desde un acompañamiento muy exhaustivo. En cualquier discapacidad sobrevenida, el empleo tiene que estar en las prioridades de rehabilitación y recuperación, y en el daño cerebral pues es especialmente importante, pero no podemos poner solo el foco en la mujer. O sea, tenemos que intervenir mucho en los empleadores, en las empresas, para que realmente sean inclusivas, y ahora mismo la inclusión de personas con discapacidad no puede traducirse solo en una cuestión de número. No podemos hablar de cumplir con una cuota, sino que hay que modificar muchas cosas para que realmente podamos acceder al empleo. Sí, bueno, para empezar no se cumple la cuota, la famosa cuota del 2% de empresas de más de 50 trabajadores, pero es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que mientras por un lado es verdad que el empleo público en la administración ha ido creciendo el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad dentro de la administración del Estado y administraciones autonómicas y locales. Yo no sé si las empresas privadas son conscientes de esta obligación, y también lo que dices tú, si hay una adaptación de los puestos de trabajo para permitir que estas personas puedan desarrollarse plenamente, porque al final si no tienes empleo, la situación hoy en día es bastante compleja. Nosotros desde Inserta Empleo trabajamos mucho con las empresas, y sí son conscientes de esta obligación e incluso tienen la intención de ser cada vez más inclusivas. Lo que pasa es que muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, yo sí que invito a las empresas a que cuenten con entidades expertas, que cuenten con FEDACE, con las entidades, que cuenten con Inserta, porque eso es un proceso que hay que aprender. Igual que hablamos de innovación en otras muchas áreas, también hay que hablar de innovación en la parte de personas. Y hay muchísimo sesgo en los procesos de reclutamiento, vinculado a la mujer y vinculado a la discapacidad. E incluso aquí las empresas, yo creo que en el daño cerebral tenemos que trabajar en evitar la salida de la mujer de la empresa cuando sobreviene el daño cerebral, no solo en el acceso, sino que como empresa, igual si eres una empresa muy pequeñita en un sector muy específico es más complicado, pero mediana y gran empresa puede generar una oportunidad dentro del contexto laboral. No se trata solo de abrir procesos de selección para personas con discapacidad, sino cuidar la discapacidad desde dentro y que nuestros procesos de selección realmente sean accesibles para las mujeres con discapacidad, y en este caso para las mujeres con daño cerebral. Bueno, vamos a pasar al caso de las mujeres que son madres. En primer lugar, quiero saludar a Celi Martínez, presidenta de Braining Mom. Buenos días, Celi. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo surge esta creación de esta entidad. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues mira, la creación de esta entidad surge de mi propia experiencia, porque con 36 años, después de muchos intentos de tener hijos, por fin me quedo embarazada de mis hijos mellizos, y cuando el día que doy a luz a mis hijos tengo un ictus. Entonces, pues me despierto y me dicen cuidadosamente me dicen que he tenido un sangrado, y digo, bueno, pues en la cabeza, y digo, pues nada, ponerme una tirita en la cabeza y a correr. O sea, yo decía, soy madre, tengo que ponerme a dar, yo qué sé, pues atender a mis hijos, tengo muchas cosas que hacer, soy una parte muy, muy importante de la familia, tal. Y mi marido me decía, a ver, creo que no sabes bien lo que es un daño cerebral, ¿verdad? Y yo, pues no. Y entonces ya cuando comprendí lo que me había ocurrido, dije, madre mía, pues esto es gordo. ¿Y ahora cómo me enfrento a esto? Pues en el hospital la verdad que no encontré nadie en que fijarme y decir, pues mira, esta persona ha hecho esto, entonces yo voy a seguir sus pasos. Entonces me di cuenta que al final cuando ocurre una cosa de estas así, de esta magnitud, lo que necesitas es tener alrededor tuyo gente en la que apoyarte, gente en la que te sirvan un poco de espejo, ¿no? De decir, pues mira, esta persona ha tenido un daño cerebral también
en el parto o en el embarazo o un año después de ser madre, y ha hecho esto y ha dado estos pasos. Un poco también por dar esperanza. Porque claro, yo me encontré en un hospital en el que lo único que había a mi lado eran gente con otro tipo de casos que no tenían nada que ver con el mío, y es que yo no sabía cómo salir de ese agujero negro y no sabía qué pasos tenía que dar, no sé, a nivel administrativo, no sabía cómo tenía que pedir ayudas, no sabía cómo podía poner pañales a mis hijos, cómo iba a poder darles de mamar, me surgían 100.000 preguntas. Y entonces me di cuenta pues que necesitábamos unirnos. Aquellas personas que habíamos pasado por esta situación necesitábamos unirnos y luchar juntas y caminar juntas y ser unas espejos de otros. Y bueno, y al fin y al cabo es que si lo piensas, no hay sentimiento más humano que la necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo, de sentir que no estás aislado, porque muchas veces lo que ocurre en casos como el nuestro es que la persona se aísla, porque no tiene acceso a empleo, como estaba comentando mi compañera, no tiene, al final también hay un cambio de roles, entonces en vez de ser la cuidadora es la cuidada, entonces por ejemplo entran pues, familiares de esa persona, entran en tu casa con muy buena intención, pero al final tú eres, como digo yo siempre, una actriz secundaria. Entonces lo que intentamos desde Bringing Mom, que es una asociación de apoyo a la crianza, es conseguir que la madre sea la protagonista de su crianza. Esta idea la desarrolláis durante vuestra estancia en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, ¿no? ¿Es así? Bueno, la verdad que la idea ya surge, como os cuento, en el hospital por la vivencia personal que tenía, y ya cobra más forma cuando estoy en CEADAC y ya me doy cuenta que somos bastantes personas las que estamos pasando por la misma situación. Claro. En tu caso, encima eres madre de mellizos, has dicho. Sí. ¿Qué edad tienen ahora? 6. 6 años. Bueno, ¿son niños? ¿Son niño y niña? ¿O qué son? Son niño y niña. Niño y niña. Seguro que están riquísimos. Están riquísimos. Para comérselos. ¿Tú has vuelto a trabajar? Sí, tengo Bringing Mom, pero yo me he reinventado. Yo he creado mi propia asociación. Ajá. La verdad es que no he intentado en ningún momento insertarme otra vez en el mercado laboral, porque yo tengo una discapacidad muy alta y no puedo trabajar. Y no lo he intentado. ¿Y la discapacidad la tienes reconocida? Vale. ¿Y en el Bringing Mom que empezaste, cuándo lo creaste? ¿En qué año más o menos? Pues fue en 2019. 19, o sea, llevar ya 5 años y en medio de la pandemia. Exacto. Que me imagino que fue una situación especial. Sí. Como pero todo. ayudamos mucho también en la pandemia. Claro, gente que estaba descolocada de alguna manera, ¿no? Sí. Y a partir de ahora, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué pretendes que este Bringing Mom llegue a más gente, que se conozca, que madres se sientan amparadas por vosotras, que podáis trasladar vuestra experiencia? Yo sobre todo lo que quiero, y yo creo que eso mi compañera Isabela puede decirlo, quiero que Bringing Mom sea una familia, y yo creo que lo somos, que nos apoyemos las unas a las otras, porque el camino por el que estamos pasando es muy, muy difícil. Hay un gran estigma a nivel modelo de madre, de la madre perfecta. O sea, tú solo con ya mirar Instagram, las madres, o sea, si ya para una madre normal, perdonadme que utilice este término que lo odio, para una madre sin discapacidad, por decirlo así. Sin discapacidad, es un reto. Ya es muy complicado y es un reto. Imaginaros para una persona con daño cerebral. Te ves Instagram o cualquier red social o yo qué sé, o vas a un bar y es que todo el mundo te parece perfecto. Entonces, bueno, lo que intentamos nosotras es eso, que eso no nos hunda, y darnos cuenta al estar todas juntas de que eso no tiene por qué ser así, que hay muchísimos modelos de madre y que ese no tiene por qué ser el válido. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Isabela, también ella puede hablar de... Ella sí que trabaja y volvió a su trabajo de siempre. Cuando tú estabas hablando del tema de la reinserción laboral, tenemos varias madres dentro de Bringing Mom que sí que han
se han reinsertado en sus antiguas empresas o han empezado a trabajar en otras. Tenemos bastante buena experiencia. Sí, la verdad. Por lo menos dentro de Brainy Mom sí que la tenemos. ¿Cuántas personas más o menos formáis parte de este? Pues mira, actualmente somos 30 y estamos tanto en Madrid, Barcelona, Cuenca, Alicante, Huesca, Málaga, Almería. Es que estamos por toda España ya. Y en tu caso te ayudó, entiendo que tu familia, tu marido y tu entorno familiar te ayudaron bastante. Muchísimo, claro. Sí, sí, sí. Un cambio de roles total. ¿Y cómo lo vivió tu marido? Porque luego hablamos mucho del cuidador. En este caso es un hombre el que ha cuidado de ti, bueno, y de la familia. ¿Cómo hizo ese cambio de rol él? ¿Cómo de repente cuando te dice a ti no sabes lo que es un ictus? Me imagino que él también casi sufriría un ictus simbólico, ¿no? De que se le cayó todo el mundo encima. Totalmente. Además eran nuestros primeros hijos y pasó de, pues eso, de no tener hijos a tener hijos y tener una mujer con discapacidad. O sea que imagínate lo que supuso para él. Además es que él siempre lo cuenta. Él decía, yo estaba en el hospital y no sabía qué planta subir, porque en una estaban mis hijos en la incubadora porque fueron prematuros y en otra estaba yo. Entonces decía, es que no sé con quién ir, con ella o con los niños. Fue una situación bastante dramática para él. Bueno, con los niños en el hospital siempre hay profesionales, ¿no? Contigo es más también cercanía, cariño, ¿no? ¿Esto dónde era? ¿En Madrid o en otro sitio? Esto era en Madrid, sí. ¿Y en qué hospital? En el Ruber. Vale. Bueno, vamos con Isabela Martín, que como nos está diciendo Celi, es Araceli, pero ya le gusta que le llamen Celi, ¿no? O sea, bueno, y aquí Sí. cada uno nos llamamos como queremos. ¿Eres una madre también con Yo soy daño una cerebral mamá. sobrevenido? O sea, ¿el daño cerebral te vino antes o después de ser madre? Sí, yo tenía un niño y en el segundo embarazo, en la semana 20 del embarazo, tuve un ictus hemorrágico intracraneal. Es una historia preciosa porque mi niña nació perfecta y yo estoy bien, estoy aquí. Tengo mis secuelas, pero bueno, hemos seguido hacia adelante. ¿Y el parto fue normal? El parto fue una cesárea normal. Llegamos a término casi y bien, vamos bien, hasta donde estamos. La niña está bien. Bueno, esto es un avance también de la medicina. Sí, sí. Es decir, el hecho de, No. no sé si antes se podría hacer o no, lo desconozco, pero el hecho de tener un ictus y poder ser madre, digo porque en el parto, entre otras cosas, se sangra mucho, con lo cual el corazón, digamos que hay un momento de riesgo en un parto, aunque parezca mentira. No, sí. La verdad es que, bueno, todo fue un milagro, Normal. todo. La niña, yo, absolutamente todo. Vale, Sí. ¿la niña tiene ahora? La niña tiene ahora 7 años, ya hace 7 años. Bueno, y como dice Celi, tú has vuelto a trabajar. Sí, yo volví a trabajar. En mi empresa, la verdad es que me buscaron un sitio adaptado a mis circunstancias, un rol adaptado a mi jornada laboral, porque obviamente yo no puedo hacer una jornada completa, ni siquiera las mismas responsabilidades. Me buscaron un número de horas y con un tipo de responsabilidad que pueda tener. Yo no puedo tener el tipo de responsabilidad que tenía antes. Claro. ¿Nos puedes decir en qué trabajas? Yo trabajo en una empresa, una multinacional americana de productos de consumo. Y antes era una directora comercial y ahora mismo trabajo en el departamento para inserción de personas con discapacidad en la empresa. ¿Cómo fue este proceso dentro de la empresa? Cuando conocieron tu situación personal, ¿no sé, hablaste con el departamento de personas? Fue muy bueno. Yo volví a mi empresa y les dije que yo quería volver a trabajar, que me encontraba fuerte. Es verdad que mis secuelas a nivel cognitivo no fueron muy severas, entonces la empresa se sentó conmigo para ver exactamente qué es lo que yo podía hacer y quería hacer y diseñamos los dos el rol que tanto yo podía aportar valor como ellos me podían ayudar a seguir mi crecimiento. Y entre los dos diseñamos qué es lo que podía hacer. De hecho, lo diseñamos y al final del rol vimos lo que había hecho yo bien, o sea, porque también hay que hacer autocrítica y la empresa crítica. Esto no es, ay, pobrecita, todo está bien. Todos tenemos que hacer crítica. Y sobre lo que fue bien y lo que fue mal, diseñamos el siguiente. Porque la persona con discapacidad también tiene que sentir que aporta o no aporta. La crítica es buena también para evolucionar. Claro. Y también tiene reconocido grado de discapacidad. Sí, sí. Y la empresa, cuando vio esta situación, no sé, llamó, no sé si a Fundación 11 o pensó directamente en que ellos solucionaban el... No, la verdad es que no. O sea, un departamento de recursos humanos que lo barajó internamente y lo manejó. No, creo que no contactó con nadie. El hecho que como comentaba Celi de que, bueno, seáis algunas dentro de este grupo que trabajáis, también es un ejemplo para otras personas que le puede pasar algo parecido, porque esto
Sucede desgraciadamente, ¿verdad, Ana? Esto cada día sucede. O sea, ictus y situaciones así suceden diariamente. Claro, O al cabo del año, vamos. pues son pues en mujeres cerca de 50.000 o sea, anuales. Anuales. En general, ictus, traumatismos y tal, hay cerca de 140.000 personas todos los años. Claro. Entonces, claro. Entonces, te quiero decir, es un ejemplo, insisto, para cualquier persona que le pueda ocurrir. O sea, soy un ejemplo yo y es un ejemplo mi empresa. Porque, de hecho, es un ejemplo en el que, tanto para mí como para el resto de empleados, en que mi empresa ha apoyado a una persona en la reinserción absoluta. Claro. Carmen, ¿vosotros tenéis contacto con esa empresa? Sí. Tenemos contacto con la empresa, colaboramos habitualmente. ¿Se puede decir la empresa? No sé sí. si... Procter & Gamble. Procter & Gamble. Vale. Por eso decía que es clave el trabajo que vayas haciendo con las empresas. O sea, realmente esto es un proceso de educación, de formación, de información para que cuando surjan estas situaciones la empresa sepa cómo resolverlas, y ahí es donde les podemos acompañar o no, dependerá del grado de madurez de cada empresa. Y comentabas algo que yo creo que es muy importante, y es que hay que visibilizar estas experiencias de éxito, porque es lo que puede ayudar a cualquier otra mujer, bien a la hora de ser madre o bien a la hora de volver a su trabajo, o incluso a una empresa, para que vea que eso es posible hacerlo y que luego no es tan complicado. Tiene que conocerse. Entonces es muy importante ponerlo en valor y que se vea. Sí, a mí me gustaría puntualizar una cosa, y es que la persona tiene que hacer el esfuerzo también de reconocer que no puede hacer lo que hacía, porque eso es duro. Pasas mucho tiempo luchando por querer ser la que eras hasta que te das cuenta que no vas a poder. Y es en ese momento en el que dices, vale, ¿y ahora qué puedo hacer? Y cuando eres consciente de que no puedes hacer lo que hacías, es cuando empiezas a construir. Porque luchando, intentando ser la que eras, nunca vas a construir nada. Pero te digo que eso nos pasa a cualquiera. En cualquier momento de tu etapa laboral, hay veces que puedes hacer otra cosa y la empresa lo piensa, a veces que no. Es decir, yo también creo que es muy bueno que la empresa se adapte a las necesidades y a las circunstancias de cada uno y de la empresa, ¿no? Esto es fundamental. Sí. Celi, este caso de éxito, y de ejemplo que nos está contando Isabela, ¿lo comentáis con el resto de compañeras? Cuando alguien nos pregunta, oye, hablar con nuestra compañera Isabela para que también ella os aconseje. Es que Isabela no es la única, tenemos la gran suerte de que hay otras más y luego otras que, como yo, nos hemos reinventado. Claro. Y hemos formado nuestras propias asociaciones o proyectos personales. Entonces, la verdad es que muchas de nosotras estamos transitando un camino profesional interesante, la verdad. Y luego una pregunta personal a las dos, Isabela y Celi y Isabela. ¿Vuestros hijos, cómo os ven habitualmente? Porque en tu caso decías que tenías una hija de antes, que también te conocía en otras circunstancias. No sé si perciben que tú tienes discapacidad o no, y lo ven con naturalidad. Porque los niños al final lo ven todo con naturalidad. Yo te voy a decir una cosa, son maravillosos. Tienen una sensibilidad muy especial, por supuesto con gente que que necesita ayuda. Nuestros hijos tienen un instinto especial porque son especialmente sensibles, ellos lo entienden, y que mamá no pide algo, que lo dejan absolutamente todo para ayudar a mamá. Es así. Ellos lo han vivido desde siempre y mamá es así, no pasa nada, ¿sabes? Para ellos no es nada extraño. Su mamá es así. También demuestra una madurez mayor, quizá, a lo mejor que otros chicos de su edad, lógicamente, porque al final la vida te hace crecer, ¿no? Claro. En tu caso nacieron contigo, pero ya tienen 6 años. Claro, en mi caso creo que tengo la ventaja de que todo ocurrió cuando ellos nacieron, entonces no me han conocido, yo no he cambiado. Que eso a veces es el problema que se genera cuando la madre tiene el daño cerebral después. Pero en mi caso, como ha sido todo a la vez, pues no conocen a otra Celi. Pero sí que es verdad que muchas madres de Brainy Mom tenemos el miedo de cómo generar ese apego con nuestros hijos, porque somos diferentes. Y nos hemos dado cuenta que al final pues te quieren igual porque eres su madre y eres la mejor del mundo. Bueno, yo te diría que no sois igual. Yo creo que sois mucho más. Mucho más por todo lo que envuelve, por vuestra responsabilidad, por vuestro sacrificio. Es decir, tenéis que hacer muchas más cosas que una madre normal, que eso ya una madre ya se agobia normalmente, ¿no? Pero yo creo que tenéis un valor extraordinario. ¿No, Ana? Sí, hombre.
La lucha diaria, pues lo que decía ella, yo creo que también tiene mucho que ver con cómo se ve a las madres, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, de superheroínas y esas cosas. Y yo creo que al final las que salen en Instagram y en las redes, pues eso es mentira, yo estoy convencida. Una madre normal ya tiene que hacer mucho, yo no soy madre, pero yo las veo en mis compañeras, en mis amigas, ¿no?, los equilibrios que tienen que hacer para conciliar un trabajo con la crianza de los niños, una crianza responsable y una crianza activa. Claro, en este caso, que al final tienes una dificultad a la hora de hacer ciertas cosas, pues hombre, les requiere mucho más esfuerzo, aunque eso no quiere decir que no tengan todos los apoyos que ellas necesitan y que no lo lleven de una manera muy normalizada. Por eso lo del término normal no es tan real, ¿no? Claro. Para ellos sí es normal, sí, esa vida, y esa fuerza es la que hay que sacar para tirar para adelante. Y en tu caso, Isabela, el entorno familiar, ¿en qué medida te ha ayudado? Pues es fundamental. De hecho, a mí no me pasó en España, yo estaba en Suiza cuando me pasó todo esto, Vale. que fue duro porque yo tenía allí mi marido, es verdad, tenía amigos, pero mis padres, mi hermano estaban aquí, mis amigos estaban aquí, y bueno, la distancia al final también lo hace un poco más complicado, pero el entorno es fundamental. O sea, en esos momentos es todo para ti. Son los que te arropan y te llevan. Es el 50%, o sea, yo creo que el 80% de tu recuperación es actitud y el 20% restante es la gente que te acompaña. Porque esta recuperación parte de ti. Si tú quieres, o sea, no puedes, porque hay mucha parte que tú no controlas, pero puedes tirar hacia adelante y puedes llegar muchísimo más lejos. Y el resto, de verdad, que es que la gente que te acompaña es fundamental. Los amigos, la familia, Brainy Mom. Brainy Mom. Todo. Y Brainy Mom para mí ha sido aire fresco, ¿eh? Porque ya os digo, yo vine de Suiza y al final yo no estuve en CEADAC, y yo llegué a un centro de rehabilitación y cuando yo les contaba mi caso, en dos, no en uno, en dos diferentes, yo les contaba que había tenido ictus embarazada y todos me dijeron, tienes que conocer a Celi, tienes que conocer a Celi, tienes que ir a Brainy Mom. Y al final terminé conociendo a Celi y es maravilloso. Engancha, Celi, engancha. Es que engancha, pero es que os lo prometo, es que es un grupo maravilloso porque... Oye, aprovechando tu experiencia de Suiza, allí también se ve cómo se ve esta situación del daño cerebral adquirido. Es un país en el que la integración es igual, probablemente los sitios son más accesibles, si te tengo que contar algo en concreto. En términos de medios, en la rehabilitación, pues igual tienes tecnológicamente algo un poco más avanzado que aquí, pero no tenemos nada que envidiar, ¿eh? También te lo digo. Somos un país muy preparado. Y aquí el papel de FEDACE como entidad, como asociación, también es fundamental para apoyar a las familias, ¿no? A la familia y a las personas. Claro, como ya hemos dicho en muchas colaboraciones para la Federación de Daño Cerebral, el trabajo con las familias es lo que decía Isabela. Una persona con daño cerebral puede tener mucha actitud, puede tener muchas ganas de tirar para adelante, pero si tiene un entorno nocivo o un entorno que no puede ayudarle, pues por mil razones que pueden suceder, esa recuperación y esa integración y esa reinserción se va a ver muy, muy enlentecida. Entonces, para nosotros es vital el realizar programas de apoyo a las familias, el apoyar a las asociaciones que forman parte de la red FEDACE, para que apoyen a sus familias, para que las empoderen, para que las ayuden, para que estén formadas a la hora de trabajar con las personas con daño cerebral que tienen como familiar, porque también es muy importante esa formación. No, por desgracia no todo vale, desde el buenismo se hacen muchas cosas que a veces son contraproducentes. Bueno, pues nosotros intentamos ser ahí esa parte un poco más técnica, pero también emocional y cercana, para que las entidades que trabajan directamente con las familias y las personas, bueno, pues puedan apoyarles en todo su esplendor. De hecho, las asociaciones nacemos de las familias, o sea, casi todas, salvo en este caso que han nacido de la propia persona y otros que existen, la mayoría nacemos de familiares que nos vimos en un momento dado sin recursos para poder atender a nuestro familiar, y ahí tiramos. Bueno, vamos a conectar ahora con otras personas que nos siguen, concretamente desde Castellón y desde Almería. Quiero saludar especialmente desde Castellón a Amalia Díguez. Buenos días, Amalia, que hace mucho que no hablábamos. ¿Cómo estás? Amalia, ¿me oyes?
está en la imagen, pero no la oímos. Bueno, a ver si recuperamos la conexión. No sé si podemos conectar con Almería o... ¿Con Almería sí? Bueno, vamos a intentar conectar con Almería, concretamente le voy a decir la persona que está con nosotros, con Loli Olivencia. Hola Loli, ¿me oyes? Hola, buenos días. ¿Me Parece que escuchas? tenemos un... Loli sí me oye. Hola, buenos días. ¿Me No, escuchas? pero no te oímos aquí en el estudio. A ver si... ¿No me escuchas? Ahora sí te escucho, Loli, ahora sí te Ahora sí. escucho. Ahora Mira, sí, buenos perfectamente. Loli, tú estás en Almería, diriges la asociación Vivir Almería y eres hermana de una persona con daño cerebral adquirido, es así, ¿no? Sí, correcto. Soy hermana de un usuario con traumatismo craneoencefálico. Vale, ¿y cómo fue, cuéntanos cómo fue el proceso de ese daño cerebral de tu familiar? Pues tenía 22 años y de esto hace 26 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Estuvo 9 meses en coma, 14 meses hospitalizado. Fue un impacto en nuestra unidad familiar. De todas formas, todavía con la pila de años que han pasado, me sigo emocionando con este tema, porque nos pilló a todos muy jóvenes, somos 4 hermanos. Yo soy la segunda y mi hermano iba detrás mía y había una hermana menor con 16 años. Que cuando más necesitaba a mi madre, pues tuve que hacer yo el papel de madre, hermana y apoyar pues toda la unidad familiar. Fue un impacto bastante fuerte porque la persona que era, la verdad que no es ni su sombra, no tiene nada que ver, pero sí que nos hemos adaptado bastante bien y la verdad que es algo que vivimos con él y en el que tenemos momentos muy felices. A ver, voy a intentarlo de nuevo con Amalia. Amalia, ¿me oyes ahora? Creo que sí, y Ah, me oís, sí, ¿no? sí. Yo os oigo a vosotros. Te oímos perfectamente. Creo que vas en un tren, me parece, ¿no? Sí. Bueno, hay veces que Un el día muy tren terrible. tiene este problema de la conexión y la no conexión. Bueno, Amalia, tú llevas mucho tiempo en el mundo del daño cerebral, estás desde ahí, desde Castellón. Hemos conseguido, le diría claramente, que el artículo 49 cambie, se elimine la palabra disminuidos entre todos. Pero se hace, en este artículo, cambio del artículo 49, esta modificación de la Constitución, se hace una especial referencia a las mujeres y a los niños con discapacidad. Esto habrá que ejecutarlo. Aquí se lo dijimos al ministro de Derechos Sociales. Es así, Amalia, ¿no? Efectivamente, ha sido, bueno, pues todo un hito que yo creo que la sociedad española se merece un reconocimiento y un aplauso en sus representantes y en sus activistas. Hemos conseguido que no solo desaparezca la palabra minusválido y disminuido, sino que aparezca la mujer y las niñas con discapacidad. Uh-huh. Estamos aquí en esta celebración de la Semana de la Mujer y estamos poniendo el foco en el daño cerebral y las mujeres, que aquí tenemos varios ejemplos, mujeres que además han sido madres que nos han contado su ejemplo, creo que lo has podido escuchar. Como digo, Alguna de ellas extraordinarias. Cuéntanos, que yo creo que es digno de destacar lo que nos están contando. Además, les agradezco que nos lo cuenten, porque al fin y al cabo es una historia personal, pero que esta historia personal puede servir para otra futura madre, ¿no? Amalia. Bueno, yo ya soy abuela, ¿sabes, José Manuel? Yo también, yo Tantos años también, que nos apuntábamos, tú también. Lo digo porque cuando empezabas a entrevistarme, yo contaba mi testimonio como las mujeres, como madres, que algunas tuvieron que enfrentar, te he entendido yo, algunos incluso en el embarazo, y todo lo que suponía que nuestro entorno nos entendiera, nos apoyara y respetara nuestra condición de maternidad. Bueno, pues ahora ya soy abuela y sigo con unas peleas parecidas, porque tengo que encontrar mi espacio para que se me reconozca como una mujer con capacidad de proteger, cuidar a sus nietos y seguir en el activismo, porque, bueno, pues también ahí hay que reconocerlo, ¿no? Y hacerse un espacio. Admirable en el trabajo de organización. Y es importante, Amalia, la reincorporación en el mundo laboral, que al final también tengan una vida propia y plena, ¿no? Correcto. Bueno, también he escuchado esos testimonios. Cuando a mí me sucedió hace más de 30 años lesión cerebral, entonces éramos los primeros supervivientes. Serias dificultades para poder reincorporarnos en el trabajo, incluso que tener la voluntad de hacer este esfuerzo de recuperar nuestros roles y superar tabúes. Pero veo que ahora cada vez hay más mujeres, el daño cerebral
sucede antes y por lo tanto tenemos que estar preparados, sociedad, empresas y personas para asumir esos nuevos retos. Es importante que las empresas se comprometan, como en el caso que nos ha contado la compañera Isabela, ¿no? Exacto, exacto. Hay que adaptar los puestos, hay que adaptar los tiempos y hay simplemente que confiar en que es un proceso más o menos largo el que lleva ese recorrido hasta la normalización de nuestras vidas, más allá de la etapa de rehabilitación en la que tanto foco se pone y qué poco en el comunitario. Y es en el comunitario donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Bueno, Amalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejarlo porque hay veces que se pierde un poco la conexión del sonido y... Ya, lo siento. Nada te preocupes. Te citamos en un próximo encuentro aquí en Madrid. Nos vemos físicamente. Un abrazo grande. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. Vamos con el caso de Loli. Cuéntanos, Loli, el seguimiento al final, muchas veces de ese familiar con daño cerebral recae en las mujeres, como ha sido tu caso. Hay que intentar también que hay que compartir experiencias con otras personas que no solo sean mujeres, ¿no? Mente siempre el rol de cuidadora lo tenemos siempre las mujeres. En este caso, pues mi madre se dedicó plenamente, exclusivamente a cuidar de mi hermano todo el tiempo que estuvo hospitalizado y después pues a mí me tocó prácticamente la carga familiar, puesto que mi padre y mi otro hermano tenían que buscar recursos económicos para poder salir adelante en esta situación que fue tan larga. Pero que bueno, que se lleva. Sí. La verdad que cuando ves familias que están en la misma situación que nosotros, es cuando te haces fuerte y dices, no, mi caso es el peor, hay casos también bastante que te afectan un montón de ver otras situaciones igual que nosotros. Y ahí en tu entorno, ahí en la zona de Almería, me imagino que la situación es la misma, ¿no? La mayoría de las mujeres son las que cuidan a familiares con daño cerebral adquirido. Sí, en la mayoría de los casos siempre la mujer es la que sacrifica su entorno laboral para dedicarse en pleno a cuidar de la persona afectada. En la mayoría de los casos siempre son las mujeres las que sacrifican todo por cuidar al paciente. No sé si has podido escuchar los casos que nos han contado Celi e Isabela. Te las puedes llevar a Almería, ¿no? También para que te cuenten esta experiencia y transmitir esta positividad en el entorno allí en vuestra provincia, ¿no? Sí, la verdad es que está escuchando un poco porque me he conectado tarde y la verdad que son admirables, mujeres luchadoras, hasta donde han podido llegar, seguir en el mundo laboral, vamos, son gente que admirable, muy admirable, la verdad. ¿Tu familiar cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está él físicamente? Sí, por mi hermano, gracias a Dios, la verdad que la memoria a corto plazo era lo que más afecta, es lo que más afectado tiene, pero no es totalmente dependiente, pero sí ya puedes mantener una conversación con él. Al principio es que él no nos reconocía ni a la familia. Fue una etapa muy dura durante los dos primeros años. Los dos primeros años fueron bastante duros porque tuvimos que hacerle recordar toda la infancia, en fin, pero ya gracias a Dios tiene la memoria a corto plazo la sigue teniendo afectada, pero mantiene una conversación con él, viene a terapia todos los días, está en su centro de día, en fin, ya es una persona bastante integrada. ¿Tiene familia él? ¿Familia directa? No, la única familia directa es que él tenía 22 años cuando tuvo el accidente. La única familia directa somos nosotros, los hermanos y mis padres. Madre mía. Y mis padres ya mayores con 85 años y mi madre 70 y tanto también. Así que la única familia directa que tiene son los hermanos. Claro, ¿y tus padres cómo vivieron en aquel momento? Porque claro, para un padre vivir esta situación no es fácil. No fue nada, no fue nada de fácil. Sobre todo mi madre, porque tenía 3 hijos a los que también tenía que dedicarle tiempo y no podía. Entonces siempre se ha sentido como culpable porque no ha podido dedicar a nosotros el tiempo que ella hubiese querido. Entonces siempre ella se siente como esa culpabilidad por no habernos dedicado más tiempo, que nosotros siempre lo hemos comprendido y vamos, y se hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Y mi padre, pues lo mismo. Han sido situaciones difíciles, pero se sobrellevan. Y bien, la verdad que bien. Teniendo la familia unida es lo más importante, que es lo que nos ha hecho a nosotros mantenernos fuertes ante esta situación. Hay que hacer un homenaje, Ana, también a esos padres que bueno, fueron precursores de esta situación, que no se conocía tanto como ahora y tuvieron que asumir pues eso, un hijo con 22 años, daño cerebral y afrontarlo. La vida es así.
Además, en un contexto, en muchos casos, en el que no había lo que hay ahora mismo. O sea, estamos hablando de que ahora todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero es cierto que hace 20 años o hace 25 años era mucho peor, porque es que no había recursos, no había sitios donde recibir rehabilitación, no había información de ningún tipo y la gente con daño cerebral que sobrevivía, que era otro problema que tenían, pues tenía que buscarse la vida. Claro. Tenía que buscarse la vida en barbecho, como digo yo, sin haber casi nada. Había 2 cositas que además no te pillaban nunca cerca de casa. Porque, bueno. Claro, porque yo me imagino que, pues yo que vengo de Castilla-La Mancha, pues no lo teníamos al lado. Pues te tenías que ir a Barcelona o te tenías que ir al País Vasco, que era donde estaba, bueno, Madrid fue más tarde. Entonces era un problema muy serio y esos padres son los que al final crearon el caldo de cultivo para que el movimiento asociativo del daño cerebral ahora mismo sea lo que es. Claro. ¿No? Has hecho una expresión, Loli, que tenéis que hacer. A ver, cuéntanos tú vuestra experiencia. Me siento identificada con lo que ha dicho la presidenta, porque nosotros que somos de un pueblo, de Almería, de hecho, Almería está toda, bueno, siempre decimos que es una tierra muy bonita, pero siempre estamos alejados de todo. De hecho, mi hermano estuvo hospitalizado por falta de recursos aquí en Almería, en Valencia. Los 9 meses que estuvo fue en Valencia y estuvo ingresado. Y después, claro, nosotros hemos tenido que cambiar lo que es la unidad familiar, de venirnos, desplazarnos todos hasta un municipio, porque en nuestro municipio no había ningunos recursos. Teníamos que venir con una ambulancia hasta un centro de rehabilitación, porque no nos queda, es que no había nada, no había nada. Entonces, ya cuando fuimos viendo que no teníamos ningunos recursos, pues al final, pues varias familias que se conocían en el centro de rehabilitación decidieron de formar la asociación. De hecho, yo hice otra carrera distinta, trabajo social, después me he formado en trabajo social. Es decir, ha sido una andadura larga, sobre todo cuando te toca en un municipio donde no hay recursos a tu alrededor, que tienes que estar dependiendo de coger coche, de desplazarte, y todo se vuelve pues tienes que hacer un desembolso económico que no todas las familias tienen. Entonces aquello a nosotros nos pilló, bueno, fue un gasto impresionante porque todo fue privado y ha sido la verdad que una andadura pues difícil, como muchísimas familias, que siempre que vamos a cualquier encuentro lo hablamos con muchas familias. Yo creo que todas pasamos por este trance. Es difícil. Y así como anécdota, ¿cuándo se abrió este centro al que va tu hermano ahora habitualmente? ¿Hace cuánto tiempo? Pues nosotros, Vivir, que es la asociación Vivir, que es que yo soy la directora del centro de día, se constituyó en el año 2003, llevamos 20 años. 20 años. 20 años. ¿Y luego tú te has especializado profesionalmente en esta materia? Sí, yo hice efectivamente administración de empresas y después me matriculé en trabajo social. No, pues sí, ya me involucré demasiado. No solo eres hermana de, sino encima eres profesional de, o sea, tú has dado un salto olímpico. También soy profesional del campo. Pues también otro ejemplo, Ana, porque es que esto no creo que sea habitual, o sea... Pues más de lo que... Sí. A ver, las personas en general, ya no solamente las familiares de daño cerebral, son maravillosos, o sea, salvo excepciones muy desagradables, en general el ser humano es maravilloso. Ya. Y cuando tú tienes en tu casa una situación de este tipo, pues te tienes que buscar las vueltas. Y si encima tienes un poquito de ganas de involucrarte de más, no solo con tu familiar, que suele ser lo habitual, sino que dices, no, pero yo voy a dedicar mi vida y mi tiempo no solo a mi hermano, a mi padre, a mi hijo, tal, sino a todo el alrededor, pues haces estas cosas. Tenemos ejemplos que, por supuesto, Loli, enhorabuena por todo lo que habéis logrado, porque lo sé que han tenido una trayectoria bastante buena y es un recurso muy, bueno, pues del que se habla muy bien, que también hay que decirlo, que no se suele comentar, pero tenemos muchos familiares que al final han dicho, mira, es que yo he hecho, pues eso, he hecho derecho o he hecho farmacia, y ahora voy a hacer psicología o voy a hacer trabajo social o voy a hacer cualquier otra formación para poder ayudar más, no solamente a mi familiar, sino a todo el que venga. ¿Cuántas personas tenéis ahí en Vivir Almería dependiendo de ese centro, Loli? Pues nosotros tenemos, lo que es socios, tenemos 178 socios, pero de afectados, pues como tenemos una parte ambulatoria y otra parte de unidad de día, pues tenemos unos 30 y tantas personas entre ambulatorio y unidad de día. Nosotros ya voy a hacer eco del sufrimiento que llevamos aquí en Almería.
El tema es que tenemos un centro acreditado para 24 usuarios y solamente son 5 plazas las que hay concertadas. Tenemos ahí un hándicap que no somos capaces de salir adelante y estamos súper atrancados ahí con el tema de la Junta de Andalucía porque es que son muy pocas plazas las que tiene Almería. Es que lo que es Almería, lo que es la provincia y todos los municipios, son solamente 20 plazas las que hay, 20 plazas en la capital y las 5 nuestras. Y tenemos pues, un centro acreditado para 24 usuarios. Y es lamentable que hay familias que tienen necesidad de utilizar este recurso y lo tienen que hacer de forma privada. Entonces aquí tenemos un problema grande con el tema de las plazas concertadas. ¿Dónde estáis físicamente en Almería? Estamos en el Ejido, en el municipio de Ejido. Un municipio de 92.000 habitantes. Y tenemos un montón de usuarios que tienen que venir de forma privada y como bien sabemos el tema económico pues no todas las familias tienen para poder hacer frente al coste de lo que cuesta una plaza privada. Otro tema, Ana, que hay que reivindicar y denunciar de alguna manera, ¿no? Que como esto es una gestión autonómica, que las autonomías también se impliquen y que apoyen a esas familias que muchas no tendrán dinero para poder abordar todo este coste. Nosotros, la verdad es que nuestro objetivo ya no es tanto que se den ayudas para que puedan acceder a este tipo de recursos, que también, lógicamente, habrá que trabajar en esa línea, sino que los recursos sean públicos. Claro. Es decir, la idea aquí, público puede ser concertado, yo no digo que todo tenga que ser excesivamente público, pero tiene que ser de manera que al usuario no le cueste nada acceder, que no necesite pedir una ayuda para poder acceder a estos recursos, sino que sean, pues que entremos dentro del capítulo de sanidad y que sea un itinerario, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Haya una estrategia nacional de atención al daño cerebral o un plan de atención al daño cerebral en el que se contemple que la persona cuando tiene el accidente va a necesitar hasta casi que fallezca una serie de ayudas y de apoyos y de tratamientos que necesita atención pública. Entonces, no solo la parte sanitaria, luego tenemos la parte de rehabilitación de subagudos, que también debería ya entrar en el trabajo de la administración pública, y luego ya la parte crónica con estos centros de mantenimiento, de rehabilitación, porque todo lo que no sigas trabajando vas a echar para atrás. Y luego otros recursos que hacen falta. Necesitamos viviendas con apoyo para jóvenes, necesitamos bueno, el apoyo al empleo que hay si tiramos de otras entidades, como el convenio que hemos firmado con Inserta. Residencias en un momento dado pequeñitas, la desinstitucionalización es muy importante, generar entornos que sean agradables cuando el envejecimiento de la población también es algo adecuado, apoyo para madres, apoyo para niños con daño cerebral, que el otro día el dato que me saltaba era también de llorar, hay 2.500 niños menores de 14 años con daño cerebral, 2.300 por ictus, pues son temas que tenemos que ir trabajando y que la administración va a tener que empezar a ponerse un poquito las pilas. ¿Y esa estrategia la conseguiremos? ¿La habéis hablado con el gobierno? Pues esta estrategia yo estoy ya cansada de oírme. La hemos pedido muchas veces porque creemos que es la única manera, a lo mejor no sé si estrategia o plan, algo que lleve una memoria económica. Eso sí que no estamos dispuestos a que ese plan o esa estrategia no lleve memoria económica. La hemos hablado con ellos, la hemos comentado, entienden que está empezando a ser una necesidad. ¿Con el nuevo gobierno también? Con el nuevo gobierno es lo que tenemos pendiente. Sí hablamos con el anterior, tuvimos reuniones con ellos, no solamente para eso, sino para el Código al Alta, bueno, una de las reivindicaciones que tiene FEDACE, pero este es uno de los importantes porque lo que yo creo que habría que hacer es, si tú generas un protocolo de actuación que tenga unos mínimos, que luego caiga a las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas van a tener la obligación de ofrecer por lo menos esos mínimos. Claro. Y no que depende de dónde hayas nacido, si has nacido en Barcelona te va a pasar unas cosas, si has nacido en Madrid te van a pasar otras, y si has nacido en el Ejido, pues te van a pasar otras. O en Toledo, no pongamos ahí. Entonces yo creo que tenemos que tener un paraguas que haga que todo haya un mínimo y luego ya la comunidad autónoma complementará. Pero esos mínimos deberían ser a nivel nacional. Bueno, Loli, dinos algún último mensaje que tú quieras destacar en este encuentro. Nada, daros las gracias por habernos invitado y darnos la oportunidad de poder expresar la necesidad que tiene Almería, sobre todo en las plazas concertadas, que la verdad que hay familias que ya, mi hermano viene de forma privada, que no es ya buscando solamente los recursos propios míos, sino familias que están en una necesidad extrema y que necesitan las plazas que ya
que la verdad que me afecta muchísimo ver que tienen una necesidad y que tenemos un servicio, pero claro, que tiene que ser de forma privada, que no lo ampara la administración. Entonces, hacer un llamamiento a la administración de que haya por lo menos un poco de homogeneidad entre provincias. Sí, que hay diferencias entre un lugar y otro. A lo mejor entiendo que Almería será una cosa, a lo mejor Granada que está al lado es otra, ¿no? O Málaga es otra, ¿no? Pues sí, pues Málaga, por ejemplo, tampoco tiene unidad de día. Es que no hay una equidad entre provincias. Entonces yo creo que habría que ser más homogéneos y que tengamos todas las comunidades autónomas en los mismos servicios. Que es lo que ha dicho Ana, que no depende de donde vivas tengas unos recursos u otros, sino que tengamos en toda España los mismos recursos. Bueno, Carmen, y también en esta semana de la mujer, intentar que la mujer encuentre su pleno empleo, su formación, su desarrollo personal y que las empresas también se impliquen, como hemos comentado esta mañana. Eso es, yo creo que es fundamental que podamos elegir lo que queremos hacer con nuestra vida como mujeres, con discapacidad, que podamos elegir si queremos trabajar, si queremos ser cuidadoras y si nos cuidan, eso no significa que no tengamos capacidad para otras cosas. En la parte del empleo, yo sí que animo a las empresas, como decía antes, no solo a plantearnos que hay que cumplir una cuota, solo que hay que contratar personas con discapacidad, sino que tenemos que poner el foco, en este caso en las mujeres, que lo tenemos más complicado, que seamos más visibles en los procesos de selección y que no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de equidad. Yo creo que eso también es muy importante cuando hablamos de acceso al empleo, porque si todo se hace igual para todo el mundo, habrá mujeres con y sin discapacidad por otras circunstancias que nos quedemos fuera. Entonces, yo animo a las empresas a ser innovadoras, a que se dejen acompañar y que es evidente que el hecho de tener una discapacidad no te resta de esas competencias que tanto dicen que se demandan, ¿no? Como es el empoderamiento, la autodeterminación, la capacidad de resolver problemas en una situación compleja, de reinventar, de crear cosas nuevas. Está clarísimo que lo sabemos hacer, que lo hacemos y que lo único que tienen que hacer las empresas es llevarlo a su terreno. Isabela, ¿algún comentario que quieres hacer? No, me hacía gracia lo que decía de reinventarse o cosas que se valoran en entrevistas de trabajo, ¿no? No es que he estado de Erasmus, no he tenido una experiencia internacional, ¿no? Pues yo he estado 7 meses en un hospital y he tenido otro tipo de experiencia, ¿no? Probablemente me aporta otro tipo de valores que también se pueden aportar en una entrevista de trabajo. Es cuestión de preguntar y entender. Es todo. No, y seguro que ese valor tuyo, personal y de crecimiento personal, vamos, tiene claro, mucho más valor es que una otro tipo estancia de de Erasmus cosas fuera de España, ¿no? Encima con todo lo que viviste, Suiza, etcétera, ¿no? Celi, un último comentario que quieres hacer. Pues yo, como bien ha dicho Ana, a cosas que hay pendientes de un poco de fijar la mira y de mirarnos también a nosotras, ¿no? Que necesitamos ayuda para ser madres, algo tan sencillo como ser madre. Hay muchas personas, como yo decía antes, que salimos del hospital y no sabemos cómo hacer muchas cosas, no podemos ir a rehabilitación porque no tenemos recursos, no tenemos quién nos lleve a rehabilitación, porque evidentemente, si yo no puedo trabajar, alguien tendrá que trabajar dentro de la casa. El cuidador, hay un momento en el que también tiene que dejar de cuidar e irse a trabajar. Claro. Por ejemplo, quiero recalcar que en mi caso a mi marido le despidieron. Y hubo un momento en el que estábamos yo en casa y mi marido también porque estaba despedido. Porque, claro, me hacía demasiado caso. Entonces hay situaciones muy, muy complejas y estas situaciones hay que darles también visibilidad y hay que tratar de dar los apoyos también para que podamos ser protagonistas de nuestra crianza. Y es donde nosotras intentamos hacerlo a través de Brainy Mom, pero necesitamos muchas ayudas. Y no solo hablo de ayudas económicas. ¿Tu marido trabaja ahora? Ahora sí. Pues tu marido también, en fin, se ha reinventado él, ¿no? Que también tiene mucho valor. Bueno, de verdad que os quiero agradecer a las dos especialmente por contar vuestro testimonio. Sí, sí. Si yo puedo hacer una reflexión que me parece importante, es que nunca voy a poder agradecer lo que me ha pasado, ¿no? Porque oye, te cambia la vida y es muy duro. Pero a veces con perspectiva yo veo que lo que me ha pasado ha sido incluso una oportunidad para cambiar de vida, o sea, no para ser feliz, sino para ser feliz de otra manera. Yo ahora paso mucho tiempo con mis hijos, cosa que probablemente igual no hubiera tenido. Mis hijos llevan a casa y mamá está en casa, mamá está, igual no hubiera estado. Paso tiempo con mis padres, con mis amigos, no lo hubiera tenido, lo tengo. Y es gracias a un ictus. Faena, ¿no? Pero lo tengo. Pues con ese mensaje tan positivo y que te agradezco mucho.
nos vamos a quedar con ese mensaje, Ana. Muchas gracias a las 4, a las 2 que hemos conectado en directo vía Teams. Loli, un saludo muy grande para Almería. Gracias a vosotros. Y a Amalia también, que ha estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, insisto, por estar aquí, por aportar este testimonio. Seguiremos hablando, por supuesto, de la mujer, del daño cerebral, aquí en un próximo encuentro informativo en SER Media. Muchas gracias a todos.